Imagina esto. Son las 3 de la tarde, hace 40 grados afuera, y dentro de esa casa antigua la temperatura es agradable, casi fresca, sin aire acondicionado, sin ventiladores eléctricos, sin un solo enchufe. ¿Cómo es posible? Hoy te voy a mostrar los trucos que usaban nuestros abuelos para sobrevivir al calor español. Y créeme, algunos todavía funcionan mejor que el aire acondicionado moderno. Hace 100 años, en pueblos de Andalucía, Castilla o Extremadura, el verano era brutal, sin electricidad generalizada, sin neveras, sin climatización, y sin embargo, la gente encontraba maneras de vivir cómodamente incluso en los meses más calurosos. No fue magia, fue ingeniería popular, aprendida durante generaciones, basada en la observación de la naturaleza y en materiales simples que tenían a la mano. En este video vamos a recorrer, paso a paso, las estrategias que usaban para mantener frescas sus casas, y te aseguro que al final vas a mirar tu propia casa con otros ojos. Lo primero que notarías al entrar en una casa española antigua son las paredes. No son delgadas como las de ahora. Muchas veces medían entre 40 y 60 centímetros de grosor. ¿Por qué es esto importante? Porque un muro grueso funciona como una barrera térmica. El calor del exterior tarda muchísimas horas en atravesar esa masa de piedra, adobe o ladrillo. Así que mientras afuera el sol castiga sin piedad, adentro el calor todavía está en camino. Y para cuando llega la noche, ya bajó la temperatura exterior. Es como si la pared absorbiera el calor durante el día y lo liberara lentamente durante la noche, cuando ya no molesta tanto. ¿Te imaginas construir así hoy en día? Cuéntame en los comentarios si tu casa tiene paredes gruesas. 3.2. Calles estrechas y casas pegadas. Sombra colectiva. Este truco no estaba dentro de la casa, sino en cómo se organizaban los pueblos completos. Las calles eran estrechas, casi como pasillos, y las casas se construían pegadas unas a otras. El resultado: las propias edificaciones se daban sombra entre sí durante gran parte del día. El sol no lograba golpear directamente las fachadas por mucho tiempo, y el aire que circulaba por esas calles angostas se mantenía más fresco que en espacios abiertos. Piénsalo como un túnel de sombra natural que recorría todo el pueblo. 3.3. El patio interior, el corazón fresco de la casa. Aquí viene uno de los inventos más inteligentes, el patio central. Muchas casas, especialmente en el sur de España, se construían alrededor de un patio interior con plantas, a veces con una fuente o un aljibe de agua. Este patio actuaba como un regulador de temperatura natural. El aire fresco de la noche quedaba atrapado en ese espacio protegido, y durante el día, el agua y las plantas generaban evaporación que enfriaba el ambiente. Es el mismo principio que sentimos hoy cuando pasamos cerca de una fuente en un día caluroso. Además, el patio permitía que circulara el aire por toda la vivienda sin necesidad de abrir las ventanas hacia la calle, donde el sol pegaba con más fuerza. A diferencia de las casas modernas, que suelen tener ventanales enormes, las casas antiguas tenían ventanas más pequeñas y estratégicamente colocadas. ¿La razón? Menos superficie de cristal significa menos entrada de calor solar directo. Y su ubicación no era casual. Se orientaban buscando la sombra y aprovechando las corrientes de aire cruzado, es decir, ventanas en lados opuestos que permitían que el aire fresco entrara por un lado y saliera por el otro, renovando el ambiente sin dejar entrar el sol directo. 3.5. Persianas, contraventanas y toldos. Este es un consejo que todavía sirve hoy: cerrar las persianas durante las horas de más calor. Nuestros abuelos cerraban contraventanas de madera durante el mediodía y las abrían de nuevo al atardecer. También usaban toldos de tela sobre las calles más estrechas del pueblo, creando sombra artificial sobre los transeúntes y las fachadas. Un dato curioso: en muchas ciudades andaluzas, los vecinos colaboraban para instalar toldos comunitarios que cubrían calles enteras durante el verano. Era un esfuerzo colectivo por combatir el calor. El suelo también jugaba su papel. Las baldosas de barro cocido o cerámica se mantenían frescas al tacto, porque estos materiales no retienen el calor como el cemento moderno. Caminar descalzo por esos suelos en pleno verano era, literalmente, un alivio físico. Y en las horas de más calor, muchas familias regaban el suelo con agua para bajar aún más la temperatura del ambiente. Un truco simple pero efectivo. No podemos hablar del calor español sin mencionar la siesta. Aunque hoy la vemos como una simple costumbre cultural, en realidad tenía una función práctica clara. Durante las horas de mayor calor, entre la 1 y las 4 de la tarde, la actividad se detenía. Las tiendas cerraban, el trabajo se pausaba y la gente se refugiaba dentro de sus casas frescas para descansar. Así se evitaba el desgaste físico bajo el sol más fuerte y se aprovechaba después el resto del día, cuando ya refrescaba.
¿Sabías que este mismo patrón, adaptar la actividad al clima en vez de resistirlo, se sigue usando en varios países mediterráneos? Un detalle que se nota menos, pero que era clave: los techos altos. El aire caliente siempre sube, así que en una habitación con techos altos, el calor se acumulaba arriba, lejos de donde las personas vivían y dormían. Combinado con pequeñas aberturas cerca del techo para dejar salir ese aire caliente, se lograba una especie de ventilación natural constante, sin necesidad de ningún aparato eléctrico. Pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan muchísimos trucos fascinantes que la gente de aquella época perfeccionó durante siglos. Sigamos explorando. 3.9. El botijo, la nevera de barro que enfriaba el agua sin electricidad. Antes de seguir con la arquitectura, hablemos de un objeto pequeño pero genial: el botijo. Este recipiente de barro poroso, con su forma panzuda y sus dos aberturas, una para llenar y otra para beber, no era solo un objeto decorativo. Era, literalmente, un sistema de refrigeración basado en física pura. ¿Cómo funcionaba? El barro poroso permitía que una pequeña cantidad de agua se filtrara lentamente hacia el exterior del recipiente. Al entrar en contacto con el aire, esa humedad se evaporaba, y ese proceso de evaporación absorbía calor del agua que quedaba dentro. El resultado: el agua del botijo se mantenía varios grados más fría que la temperatura ambiente, incluso en los días más calurosos de julio y agosto. Este principio, la evaporación como método de enfriamiento, es exactamente el mismo que usan hoy algunos sistemas de aire acondicionado evaporativo. Es decir, nuestros abuelos ya aplicaban física de refrigeración sin saberlo, usando solo barro y agua. Un dato curioso: los botijos se colocaban tradicionalmente en la sombra, cerca de una ventana con corriente de aire, para maximizar el efecto evaporativo. Cuanto más aire circulaba a su alrededor, más fresca se mantenía el agua. Si alguna vez has visto fotos de pueblos andaluces como Mijas, Frigiliana o Vejer de la Frontera, seguro notaste algo. Todas las casas están pintadas de un blanco brillante. Esto no es solo estética, es ciencia aplicada durante generaciones. La cal, además de ser un material económico y fácil de conseguir, tiene propiedades antisépticas naturales que ayudaban a mantener las paredes libres de insectos y humedad. Pero su función más importante para nuestro tema de hoy es la reflexión solar. El color blanco refleja hasta un 80% de la radiación solar que recibe, mientras que un color oscuro puede absorber la mayoría de esa misma radiación. Esto significa que una fachada blanca se calienta mucho menos que una fachada oscura expuesta al mismo sol durante las mismas horas. Encalar las casas, es decir, aplicar esa capa de cal blanca, se convirtió en una tradición anual en muchos pueblos del sur de España. Cada primavera, antes de que llegara el calor fuerte, las familias repintaban sus fachadas, no solo por tradición o belleza, sino como una forma práctica de preparar la casa para el verano. ¿Te has fijado en el color de las paredes de tu casa? Cuéntame en los comentarios si es un color claro u oscuro. 3.11. Los aljibes y pozos. El agua como sistema de climatización. En muchas casas tradicionales, especialmente en zonas rurales o en ciudades con herencia árabe como Córdoba, Sevilla o Granada, existía una estructura subterránea fundamental: el aljibe. Un aljibe es básicamente un depósito subterráneo para almacenar agua de lluvia. Pero además de su función obvia, de proveer agua para beber y para las labores domésticas, tenía un efecto secundario buscado: refrescaba el ambiente. El agua almacenada bajo tierra se mantenía a una temperatura mucho más baja y estable que el aire exterior, gracias a la inercia térmica del suelo. Esa masa de agua fría actuaba como una especie de colchón térmico bajo la casa, ayudando a mantener frescos los pisos inferiores y, por extensión, toda la vivienda. Algunas familias incluso construían pequeñas aberturas o rejillas que conectaban el aljibe con las habitaciones principales, permitiendo que el aire fresco que se generaba cerca del agua subiera de forma natural hacia los espacios habitados. Un sistema de climatización completamente pasivo, sin motores ni electricidad. 3.12. La orientación de la casa. Aprovechar el sol y evitarlo al mismo tiempo. Aquí hay algo que muchos no consideran. La orientación de una casa no era casual, sino cuidadosamente planificada según la posición del sol a lo largo del día. En el hemisferio norte, donde se encuentra España, el sol recorre el cielo de este a oeste, pasando por el sur. Por eso, las casas tradicionales solían tener sus fachadas principales orientadas hacia el sur, pero con aleros, balcones o pórticos que bloqueaban el sol directo en verano, cuando el sol está más alto en el cielo. Mientras que en invierno, cuando el sol está más bajo, esos mismos elementos permitían que la luz y el calor entraran libremente.
Es un diseño verdaderamente inteligente. La misma estructura que protegía del calor en julio, calentaba la casa en enero. Todo gracias a entender el ángulo del sol según la estación del año. Las fachadas orientadas al este y al oeste, en cambio, recibían menos atención arquitectónica en cuanto a ventanas, ya que el sol de la mañana y la tarde entra de forma más horizontal y es más difícil de bloquear con aleros. Por eso, muchas casas tenían menos aberturas en esos lados, o las protegían con vegetación adicional, como parras o enredaderas. Hablando de vegetación, este es un truco que combina belleza y funcionalidad. Las parras de uva y otras enredaderas que cubrían patios, porches y fachadas. Durante el verano, estas plantas desarrollaban un follaje denso que creaba sombra natural sobre las zonas más expuestas al sol. Pero lo más interesante es lo que pasaba en invierno. Al perder sus hojas, esas mismas plantas dejaban pasar la luz solar, permitiendo que el sol calentara la casa cuando más se necesitaba. Es decir, la naturaleza misma se encargaba de activar o desactivar la sombra según la temporada, sin que nadie tuviera que hacer nada. Un sistema completamente automático y gratuito. Además, las plantas liberan humedad a través de un proceso llamado transpiración, lo que ayudaba a refrescar el aire circundante, un efecto similar al que generan hoy en día los llamados muros verdes en la arquitectura moderna sostenible. Muchas casas rurales españolas, especialmente las de mayor tamaño o las de familias con más recursos, contaban con sótanos o bodegas subterráneas. Estos espacios se usaban tradicionalmente para almacenar vino, aceite, embutidos y otros alimentos, precisamente porque la temperatura bajo tierra se mantiene mucho más estable y fresca que en la superficie, generalmente entre 14 y 18 grados durante todo el año, sin importar si afuera hace un calor insoportable. En los días de calor extremo, no era raro que las familias pasaran las horas centrales del día en estos espacios subterráneos, aprovechando esa frescura natural para descansar, comer o simplemente refugiarse del calor, de forma muy similar a como hoy usamos una habitación con aire acondicionado.